Hola a todos, en este video vamos a resolver el práctico 4 del curso de programación 2. Es un práctico bastante largo, trata sobre árboles binarios de búsqueda. Y bueno, vamos a empezar por el ejercicio 1. De primera nos definen esto, yo ya lo tengo copiado aquí, las dos primeras partes. Bueno, si nos damos cuenta, esto es lo mismo que una lista doblemente enlazada. En la lista doblemente enlazada nosotros tendremos un puntero a la derecha, perdón, un puntero al anterior y un puntero al siguiente. En este caso tenemos un puntero que apunta a la rama izquierda y un puntero a la rama derecha. En construcción es lo mismo que una lista doblemente enlazada. Un árbol tendría esta pinta, en la cual podemos distinguir tres partes que vendrían a ser el primer elemento de todos, el que parte en las ramas, que vendría a llamarse nodo raíz. Tenemos la rama izquierda, que es todo esto, y tenemos la rama derecha, que es todo esto. Una cosa de los árboles es que se ordenan. Para la rama izquierda van los elementos que sean menores al elemento de la raíz. Y para la rama derecha van los elementos que sean mayores al elemento de la raíz. Nunca va a pasar que para la rama derecha, en el caso acá que tenemos una raíz 60, haya un 50. Eso no puede pasar. Siempre van a ir para la izquierda. Y por ejemplo acá 60 viene el 41. El 41 vendría a ser la raíz de esta rama. ¿Ok? Esta vendría a ser la raíz general, pero esta vendría a ser la raíz de la rama izquierda. Esta es la raíz de la rama derecha. Y se sigue ordenando igual. Los menores a 41 para la izquierda, los mayores de 41 para la derecha. ¿Ok? Los últimos nodos que hay en el árbol se llaman hojas. ¿Ok? Son nodos que están sueltos y no tienen más elementos hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, como dijimos, esta vendría a ser la representación de una lista doblemente enlazada. Entonces, para la pregunta 1 que dice ¿cómo se representaría el árbol? Para dicha representación se representa con null, igual que una lista enlazada, doble. Otra cosa muy importante, los árboles se trabajan de manera recursiva. Entonces van a ver que es raro que iteremos, los hagamos de forma iterativa. Normal es hacerlo de forma recursiva. Un ejemplo bastante clásico de árboles vendría a ser el home del escritorio. O sea, si yo vengo acá y le doy a ls, tengo un montón de carpetas. Mi directorio home vendría a ser mi nodo raíz y tengo las diferentes subramas, que vendrían a ser las carpetas. Y cada carpeta tiene elementos y todo así. Bueno, para la pregunta 1 nos dice que hagamos, que creemos un árbol a partir de un natural y otros dos árboles. Entonces, vamos a devolver un árbol. La función se llama cons árbol. Y vamos a pasar un entero x. En realidad tenemos que pasar un int, porque nos está pidiendo un entero cualquiera, un signed int. Entonces vamos a pasarle un signed int. Le vamos a pasar dos árboles, porque nos dice que lo tenemos que construir a partir de dos árboles. Entonces AB izquierdo, AB derecho. Y bueno, para crear simplemente lo que tenemos que hacer es, igual que las listas doblemente enlazadas, pedimos espacio en memoria dentro de esta estructura. Eso lo hacemos a partir de AB, el nombre, igual a new nodo AB. De esta forma acabamos de pedir memoria dentro de esta estructura. Y ahora tenemos que cargar el elemento y lo hacemos igual que en la lista. Y ahora simplemente tenemos que, como nos está diciendo que lo creamos a partir de dos árboles, tenemos que asignarle a su nodo izquierdo un árbol y a su nodo derecho el otro árbol. O sea, nuevo izquierdo es igual a isc, que así se llama el árbol, y nuevo der es igual a der. Y simplemente tenemos que retornar nuevo, que vendría a ser nuestro árbol. Para que quede claro acá, x vendría a ser la raíz, y hacia la izquierda tendría este árbol y hacia la derecha tendría este otro. Bien, y así se crearía un árbol. Vamos con esta otra, que lo que dice es que recibe un árbol y retorna la cantidad de elementos que tiene. Entonces vamos a devolver un entero, le vamos a pasar un árbol a b. La función se llama contarElems. Bien, entonces vamos a distinguir dos casos, que son cuando el árbol es vacío
Si el árbol es vacío, retorna 0 porque no tiene elementos. Pero si no, si el árbol no es vacío, vamos a retornar 1. Este 1 vendría a representar la raíz. Ok, estoy contando la raíz. Y ahora para contar todos los elementos de la izquierda y todos los elementos de la derecha, vamos a llamar recursivamente a la función, pero con el puntero hacia la izquierda y el puntero hacia la derecha. O sea, a este 1 le sumamos contar elems con a izquierda, y a eso le sumamos contar elems pero con a derecha. Ok, y ahora lo que tendríamos que hacer es nada, no tenemos que retornar nada porque ya retorné aquí. De esta forma se contarían los elementos de un árbol de forma recursiva. Ok, para la función altura nos dice que recibe un árbol y retorna a la altura del mismo. Si el árbol es vacío, su altura es 0. La altura de un árbol vendría a ser, por ejemplo, la altura de este árbol es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? O si nos vamos por otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vendría a ser la cadena más larga posible que podamos llegar a hacer desde la raíz hasta una hoja. ¿Ok? Entonces, yo aquí la tengo copiada. Esto va a retornar un entero. La función se llama altura y le vamos a pasar un árbol. Entonces, como dice, si el árbol es vacío, su altura es 0. Entonces, si a es null, lo que vamos a retornar es 0. Si no es vacío, lo que vamos a hacer va a ser, como pueden ver, la máxima altura depende si se va a la derecha o a la izquierda. Si acá acá al final esta hoja hubiese tenido un nodo más, la altura más larga se encontraba hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces lo que vamos a hacer va a ser declararnos un tipo int, un sign int, altura izquierda, y esto va a ser igual a la altura pero llamada con a izquierda, ¿ok? Y ahora vamos a hacer otro pero para la altura derecha, y va a ser para altura pero llamada con a derecha. Con esto obtenemos la altura que tenga toda esta parte de acá y toda esta parte de acá, ¿ok? Entonces, lo que vamos a preguntar va a ser si altura izquierda es mayor a altura derecha, o sea, tenemos más elementos, una cadena más larga en la izquierda que en la derecha, entonces lo que vamos a hacer va a ser retornar 1 más altura izquierda. Pero si no, si altura izquierda es menor que altura derecha, lo que hacemos, de lo contrario, retornamos 1 más altura derecha. ¿De dónde sale este 1? Este 1 es la raíz, ¿ok? Ups. Este 1 es la raíz. O sea, le estaríamos retornando esto más el largo que tenga esta cadena. O sea, la secuencia más larga. En ese caso retornaría 4, que es la más larga, más 1, 5. Y esta sería la función. Una forma de simplificar este is de aquí, o sea, de acortar todo este código a un poco más compacto, es retornar directamente esta sentencia de aquí, seguida por el operador signo de pregunta. Esto es lo mismo que decir si pasa esto. Ahora seguiría este return, ok, así, entre paréntesis. Y ahora lo acompañaría un 2 puntos, el otro return, entre paréntesis también. Ok, esta sentencia es lo mismo que decir, con el signo de pregunta, si altura de izquierda es mayor a derecha, retórname esto.
De lo contrario, retórname esto. Es una forma más compacta de hacer todo este if, simplemente. Para la función contar hojas, nos dice que recibe un árbol y retorna la cantidad de hojas. Y bueno, las hojas son los noditos que no tienen, o sea que su siguiente y su rama izquierda y su rama derecha son null. O sea, no tiene rama izquierda y rama derecha como este 42, este 25, este 55. Entonces, la tengo aquí copiada. Vamos a devolver un entero. Creo que acá arriba puse... Bueno, no devuelve esto, devuelve uint. Porque así me definieron el struct. Contar hojas. Le vamos a pasar un árbol. Bien. Y vamos a tener que distinguir dos casos. Si A es null, o sea, si el árbol es vacío, no hay elementos, o sea, no hay ni siquiera un nodo raíz, tenemos que retornar 0, porque no tenemos hojas. De lo contrario, si A izquierda es igual a null, y además A derecha es igual a null, en este caso estamos diciendo A, como estamos hablando del árbol en sí, A izquierda vendría a ser que no tiene elementos hacia la izquierda, y A derecha igual null vendría a ser que no tiene elementos hacia la derecha. Es como si en este árbol simplemente estuviera el 60. Entonces tenemos que retornar 1, porque eso sería una hoja. Entonces esto, retorno 1. De lo contrario, o sea, si A izquierda es distinto de null y A derecha también es distinto de null, vamos a retornar los elementos que hayan, o sea, contar hojas de A izquierda más contar hojas de A derecha. ¿Por qué no le ponemos el 1 esta vez? O sea, como hacíamos acá. Porque esta vez A no es una hoja. ¿Ok? Porque supone que tiene un izquierdo y un derecho. Entonces no es una hoja. Lo que estamos diciendo es que acá mismo, o sea, en la rama izquierda me encuentre los que no tienen izquierda ni derecha. Y acá también. Y así quedaría la función. La función 5 nos pide copiar, o sea, la tengo aquí copiada, que recibe un árbol y crea una copia limpia de ese árbol. O sea que no comparte memoria con el árbol anterior. Entonces, tenemos que crear una copia de árbol, entonces vamos a retornar a B, o sea, a un árbol. La función se llama copiar y le vamos a pasar un árbol al que vamos a copiar. La cosa es simple. Si el árbol que le pasamos es null, lo que vamos a hacer va a ser retornar null, porque no hay nada que copiar. Punto y coma. De lo contrario, si no es null, vamos a pedir espacio en memoria para copiar el árbol en otro árbol. O sea, vamos a hacer AB copia igual a new AB nodo B. Entonces, a copia elem, creo que es elem, sí. A copia de elem le vamos a pasar lo que haya en A, o sea, a elem. Y a copia izquierda le vamos a pasar todo lo que haya en la izquierda de A, o sea, lo hacemos de forma recursiva. Llamamos a copiar A por izquierda. ¿Ok? Entonces, para toda la izquierda de copia, le vamos a pasar todo lo que haya a la izquierda de A. Y para copia derecha, lo mismo, pero con la derecha de A. Finalmente retornamos copia. Y así quedaría la función. O sea, lo importante vendría a ser, en este caso, la parte recursiva. Por último, para este ejercicio,
Por último, para este ejercicio, liberar árbol es un procedimiento, entonces esto retorna void. Vamos a ir para acá. Liberar árbol que recibe un árbol y elimina del mismo todos sus nodos, liberando la memoria asociada a cada uno de ellos. El árbol se transforma en un árbol vacío. ¿Ok? No sé dónde salió ese true. Ok. Entonces, como es un procedimiento, devolvemos un void, liberar árbol, y le tenemos que pasar el árbol a B. Y lo pasamos por aspersan. ¿Por qué por aspersan? Por lo mismo que pasábamos las listas por aspersan, la vamos a editar. Acá nosotros no estábamos editando las listas nunca, ¿ok? Contábamos elementos, creábamos un árbol, contábamos los elementos, le sacábamos su altura, contábamos las hojas, en copiarlo copiábamos otra lista. Acá le vamos a sacar un elemento, o bueno, vamos a eliminar todos sus elementos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de primera, este procedimiento solamente va a funcionar si A es distinto de null, porque si es null no tiene nada que liberar. Si no es null, lo que vamos a hacer va a ser liberar árbol, o sea, vamos a llamar a la función para A izquierda y vamos a liberar árbol para A derecha. Lo que hace esto es, si tenemos este árbol, liberar a izquierda borra todo esto de acá y liberar a derecha borra todo esto de acá, quedándonos solamente el nodo central. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, delete A, borramos A y ahora A lo igualamos a null. De esta forma, cuando borramos A, perdemos este nodo y después lo que hacemos es A igual null, porque de esta forma el árbol se transforma en un árbol vacío, o sea, simplemente lo igualamos a null para que el árbol se vuelva vacío. Y esta sería la forma en la que se libera un árbol. De vuelta se hace de forma recursiva, ¿ok? Siempre trabajamos con recursividad cuando lo hacemos. Bueno, en el ejercicio 2 nos definen una lista enlazada simple, ¿ok? Un elemento y un nodo al siguiente. Y nos piden que hagamos una función que se llama enOrden, que recibe un árbol A y retorna una lista con todos los elementos de A ordenados de forma en orden. Hay tres conceptos, está preorden, enorden y posorden. Preorden es cuando imprimimos antes la raíz que las ramas, ¿ok? O sea, imprimimos raíz, rama izquierda, rama derecha. Enorden es rama izquierda, raíz, rama derecha. Y posorden es cuando imprimimos la raíz de última, rama izquierda, rama derecha, raíz. Siempre la rama izquierda se imprime antes que la derecha en estos casos. Un procedimiento que podría resolver esto, o sea, no esto, sino en general, sería algo por el estilo. Vamos a pasarle un árbol. Vamos a llamar de forma recursiva la rama por la izquierda, debido a que enOrden imprime primero a la izquierda. Vamos a llamar enOrden de ADER, pero nosotros enOrden imprimimos primero la raíz antes que llamar a la rama derecha. Entonces lo que hacemos es simplemente imprimir lo que se encuentra ahí. O sea, imprimimos el elemento que se encuentre en el nodo raíz. Por lo tanto, AL. ¿Ok? Si quisiésemos hacer una función preorden, tendríamos que este print llevarlo por encima de esta llamada recursiva. Y en el caso de que quisiésemos posorden, este print lo llevamos por debajo de esta llamada recursiva. Ok. Sin embargo, para la función que a nosotros nos piden, nos dicen que devolvamos una lista con este orden. ¿Ok? En orden. Para eso vamos a devolver, por supuesto, una lista en orden y le pasamos el árbol. Bien, vamos a crear una lista L igual a null, ¿ok? Una lista vacía. Y vamos a preguntar si el árbol que nos están pasando tiene elementos, porque si no es al pedo recorrer, crear listas. Si el árbol no es vacío, lo que vamos a hacer va a ser crear una lista
para guardar los elementos que se encuentren a la izquierda del árbol, esto lo vamos a hacer llamando de forma recursiva la función en orden, isc, y vamos a crear otra lista, pero para guardar los elementos que se encuentran a la derecha del árbol. A ver, va a ser igual a en orden, pero para la derecha. Lo que acabo de hacer acá es una lista va a guardar todos estos elementos, los que se encuentran a la izquierda, y otra los que se encuentran en la derecha. Lo que vamos a hacer al final va a ser simplemente enlazar las listas, ¿ok? Digamos que el siguiente de esta lista apunta a la raíz y el siguiente de la raíz apunta a la lista derecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un puntero, nodo lista, nuevo igual a new nodo lista, y lo que vamos a hacer va a ser cargar la raíz, nuevo element igual a l. De esa forma ya tenemos la raíz puesta en un nodo. Y ahora lo que vamos a hacer, como nosotros imprimimos raíz rama derecha, es al siguiente de nuevo cargarle lo que haya en la lista que tiene el elemento de la derecha. O sea, nuevo siguiente es igual a lder. ¿Ok? Entonces de esta manera ya tenemos en este puntero apunta a la raíz y seguido de la raíz tiene todos los elementos de la derecha. Nos faltaría ver qué pasa con los elementos de la izquierda. Para eso lo que vamos a hacer va a ser preguntar si cuando nosotros hicimos esto de aquí, L es distinto del null, o sea, hay elementos en esa lista, entonces lo que vamos a hacer va a ser a L, que nosotros lo definimos null, lo vamos a apuntar a esa lista. O sea que ahora tenemos L apuntando a lisc. Ups. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos hasta el final de lisc. Mientras lisc sea distinto de null, lo que vamos a hacer va a ser lisc igual a lisc lisc siguiente. Ok, acá nos vamos a ir hasta el final de la lista. Acá tendría que poner, por cierto, siguiente, porque si no nos vamos de rango. Acá estaríamos al final de la lista y lo que hacemos es al siguiente elemento, ok, ahora a L isc siguiente, ok, sería null, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a hacer va a ser igualarlo a nuevo. De esta manera, lo que nosotros acabamos de hacer es, tenemos todos los elementos de la izquierda, de la rama izquierda, apuntando a nuevo. Y nuevo tiene la raíz y todos los elementos de la derecha. Entonces ya nos queda esta secuencia. Lo único que nos queda es ajustar el puntero de L, o sea, L igual a... No, ya está. Eso queda así. Y de lo contrario, aquí, lo que tenemos que hacer es, si esto era vacío, simplemente decimos que L es igual a nuevo. Porque si esta lista es vacía, no hay elementos en la rama izquierda, entonces empezamos desde la raíz y nos vamos a la rama derecha. Y por último lo que hacemos es retornar L. Bien, y así quedaría esta función de en orden. Bien, ahora vamos a hacer la función preorden y postorden. Para eso, en este caso, como lo que vamos a tener, en lugar de tener la raíz en el medio, es tenerla al principio y al final, vamos a hacer una función que nos concatene la rama izquierda con la rama derecha. Entonces lo único que tendríamos que hacer es conectar la raíz y ajustar el puntero. En este caso nos quedaría mucho más fácil hacerlo de esa forma, pero se puede hacer sin ningún problema siguiendo este esquema, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una función concatenar
concatenar, que le vamos a pasar dos listas, L1 y L2, y va a concatenar L1 con L2. Vamos a crear una lista resultado, ¿ok? Y la vamos a igualar a null. Ok, una lista vacía. Y ahora le vamos a preguntar si la primera lista, o sea L1, es distinto de null, entonces resultado es igual a L1. Ok, ahora tendríamos que conectar la lista 2 después de L1. Entonces le decimos, mientras L1 siguiente sea distinto de null, avanzame en L1. Ok, y cuando llegue al final lo único que tenemos que hacer es decirle, bueno, ahora L1 siguiente es igual a L2. Y de esa manera ya el resultado tendría también L2 enganchado. ¿Qué pasa si en el else, en el caso de que L1 sea vacía? Bueno, resultado es igual a L2, y si L2 es vacía, bueno, pues nada, será vacía. Y retornamos resultado. Y esto es una función que concatena dos listas. Vamos a hacer ahora la función preorden. Esto devuelve una lista también. Y le pasamos un árbol. A ver. Bien, como hicimos en orden, lo que vamos a hacer es crear una lista L, la vamos a igualar a null. Ok, tenemos una lista vacía. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser preguntar si A tiene elementos. Si tiene elementos, igual que hicimos recién, lo que vamos a hacer va a ser guardar los elementos en una lista, los que se encuentran por la izquierda, llamando preorden, pero para la izquierda. Y lo mismo, pero para los elementos que se encuentran hacia la derecha, llamando preorden, pero hacia la derecha. Ok, y una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser L igual a concatenar, que para eso lo hicimos. Vamos a concatenar las listas. ¿En qué orden? Bueno, preorden imprime, bueno, siempre se imprime primero la rama izquierda y luego la rama derecha. Entonces, la función concatenar la vamos a llamar con lisc, que es la rama izquierda, y luego lder, que es la rama derecha. Entonces L ya está apuntando. L es un puntero que apunta a toda la rama izquierda seguido por toda la rama derecha. Nos faltaría ahora tener la raíz al principio. Para eso simplemente creamos un puntero, como hicimos recién, nodo lista, en nuevo L va a ser igual a AL, o sea, al elemento que se encuentre en la raíz del árbol. Y vamos a decirle que nuevo siguiente va a ser igual a L. ¿Ok? O sea, ahora lo que tenemos es el nodo que tiene el elemento de la raíz y está apuntando a donde apunta L. Y ahora lo que hacemos es que L es igual a nuevo para que L sea el inicio de la lista. Y de esta forma ya nos queda nuevo, que tiene la raíz, seguido por la concatenación de L izquierda y L derecha. Finalmente lo que tenemos que hacer es retornar L. Y así nos quedaría la función. Ahora tenemos que hacer postorden, que es lo mismo, pero vamos a cambiar el orden de la raíz. Entonces, para la función postorden va a ser igual que las otras. También le vamos a pasar un árbol. Y lo mismo, ¿no? Vamos a crear una lista L igualada a null, una lista vacía. Le vamos a preguntar si A tiene elementos, o sea, si es distinto de null. Vamos a hacer lo mismo que aquí, vamos a crear estas dos listas auxiliares, las voy a pegar acá, cambiando esto, postorden. Bien. Sí.
Y bueno, vamos a hacer esto también con un pequeño detalle, ¿ok? Vamos a crear el nodo, vamos a cargarle el elemento que se encuentra en la raíz, pero el siguiente ya no apunta a L, sino que apunta a null, porque en postorden la raíz es el último elemento. Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es ajustar un poquito. Aquí, en postorden, bueno, es post. En postorden tenemos rama izquierda, rama derecha, raíz. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que LDR, o sea, esta lista de acá, va a ser igual a la concatenación de sí misma, LDR, con nuevo. De esa manera tenemos una lista, LDR se convierte en una lista que tiene a todos los elementos de sí misma, y por último, la raíz. Y por último, L va a ser la concatenación de los elementos de L izquierda, LISC, con LDR. Y de esta manera tenemos L con todos los elementos de la rama izquierda, con todos los elementos de la rama derecha, y en esta rama derecha también se incluye la raíz. Entonces lo único que nos quedaría sería return L. Y esta sería la función postorden. Como pueden ver, las tres son extremadamente parecidas. Y nada, la función concatenar nos sirvió mucho en este caso. También podríamos haberlo usado en orden. Los cambios que tendríamos que haberle hecho serían básicamente este if. ¿Okay? Este if no lo ahorraríamos, porque llegados a este punto de acá, simplemente tendríamos que haber concatenado el izquierdo con sigo misma y con el nodo nuevo, y luego L sería LISC con LDR, y ya no hubiera quedado también concatenado. Bueno, en el ejercicio 4 nos preguntan escamino, que bueno, recibe un árbol, una lista y retorna true si solo si L es un camino desde la raíz a una hoja de A. ¿Ok? Si solo si L, ok. O sea, básicamente nos preguntan si, por ejemplo, teniendo esta lista, si tenemos la lista 60, 41, 53, 46, 40, nos preguntan si eso existe en nuestro árbol. Ok. Ya la tengo aquí copiada. Lo primero que vamos a hacer va a ser declararnos una función auxiliar que se va a llamar hoja, con la cual vamos a ver si un árbol es una hoja. O sea, si tenemos una hoja, esto va a ser simplemente retornar un booleano que va a ser la precondición de esto sería que A no fuera vacía, entonces tendríamos como precondición una precondición A distinto de null, y acá retornaríamos que A izquierda es igual a null y A derecha es igual a null. De esta manera, bueno, una hoja es justamente que la rama izquierda y la rama derecha sean nulos, o sea que esté solo la raíz. Entonces con eso ya podemos llamar a, bueno, crear nuestra función. Vamos a crear una función auxiliar para llamar la recursión, o sea, vamos a llamar escamino aux, en el cual le vamos a pasar el árbol y la lista. Y vamos a tener un par de casos, que el primero de todos sería si la lista que le pasan es A o B. A. Si A es null, o en su defecto, la lista es null. Ok, si no tenemos elemento en el árbol o no tenemos elemento en la lista, no existe un camino. Entonces esto nos retorna automáticamente false. De lo contrario, sí.
Vamos a hacer un espacio aquí. De lo contrario, en el caso de que, bueno, no se cumpla ninguno de estos dos, que esto no sea vacío y esto no sea null, lo que vamos a hacer va a ser preguntarle, bueno, LL es igual a L si tenemos esos dos elementos iguales y además hoja de A, o sea, el elemento con el cual es igual a L es una hoja y además estamos en el último elemento de la lista, o sea, L siguiente es igual a null. Entonces lo que estamos diciendo es básicamente, lo que estamos preguntando es, si la lista tiene un solo elemento, ese único elemento es igual al elemento de A y además ese elemento de A es una hoja, entonces vamos a retornar true. Return true. Retornamos true porque, a ver, si estos son iguales, el siguiente de la lista es null, porque es el último elemento, o sea, este sería el único elemento que tiene, y además el único elemento del árbol es una hoja, retornamos true. De lo contrario, en el caso de que no se cumpla ninguna de estas cosas, vamos a retornar, por un lado, vamos a preguntar si L es igual a L y además tenemos que, si los elementos son iguales y no estamos en una hoja y no es el final de la lista, tenemos que seguir recorriendo hasta que lleguemos a una hoja o por su defecto al final de la lista y estemos en este caso. Entonces vamos a llamar escamino aux con A por la derecha con el siguiente elemento de la lista, o en el caso de que este de acá no se cumpla, lo llamamos con el izquierdo, o sea, llamamos escamino aux. Esto, disculpen esta chanchada, pero voy a ponerlo así, o aisc con L siguiente. Bien, lo que estoy diciendo acá básicamente es, en el caso de que no estemos en el caso en el cual solamente tenemos la raíz y solamente tenemos un elemento y sean iguales para devolver true, si los elementos son iguales pero no es una hoja y no es el último elemento de la lista, vamos a iterar por la derecha del árbol con el siguiente elemento para ver si esto se cumple. Si se sigue cumpliendo, va a seguir iterando esto. Si eso no se cumple, o vamos a la izquierda y hacemos lo mismo. Básicamente lo que estamos viendo es, si esto llega a fallar una vez y esto falla una vez, ya sabemos que tiene que devolvernos false, porque no se estaría cumpliendo que haya un camino. O sea, lo que estoy diciendo es, si tengo una lista 60, 41, 53, 46, 42, si este elemento es igual, me voy al siguiente de la lista, que sería 41, y al árbol por la izquierda en este caso. Si estos son iguales, sigo por la izquierda. ¿Son iguales por la izquierda? No, porque el elemento de la lista sería 53, entonces por eso es que digo o voy por la derecha. O por la derecha o por la izquierda. En ese caso, como este no es igual al elemento que se encuentra en el siguiente posición de la lista, que sería 53, llamaría a la función, pero por la derecha en este caso. Serían iguales, se lo preguntaría por la izquierda, no son iguales, se lo pregunta por la derecha, son iguales, y bueno, todo así. Entonces, finalmente lo que hacemos sería un bool camino, ahora sí, ya teniendo las funciones ABA y le pasamos la lista L. Ok, y bueno, lo que tenemos que hacer es, si A es igual a null y L es igual a null, si los dos son null, entonces tenemos que devolver true, porque en sí el camino existe, es nada. No es lo mismo que acá arriba, que tenemos un O, porque si uno de los dos es false pero no los dos, significa que no existe un camino en ese caso. Y bueno, de lo contrario, ahí llamamos a la función que acabamos de crear. Es camino aux
con A y con L. Y esta sería la función, es un poquito más engorrosa que las otras, tal vez, pero espero que haya quedado más o menos claro. Para esta función de aquí, camino más largo, nos dice que nos pasan un árbol y retorna una lista con los elementos del camino más largo desde A, o sea, desde la raíz a una hoja. Por ejemplo, en este caso, el camino más largo es 5, podríamos volver esta cadena de aquí o esta cadena de aquí. Para hacerlo lo vamos a hacer como hicimos en la función de recién. Vamos a crear, bueno, esto devuelve una lista. Vamos a crear una auxiliar para hacer el recorrido más largo aux, en la cual le vamos a pasar una lista A y un entero que vamos a editar llamado largo. Ok, acá primero le vamos a preguntar si la lista que le pasamos es nula. Ok, si es vacía, si no tiene elementos el árbol, perdón, no lista. Entonces el largo va a ser igual a 0 y vamos a retornar null porque tenemos que retornar la lista vacía. De lo contrario, en el caso de que la lista que le pasemos no sea vacía, lo que vamos a hacer va a ser declararnos el largo, un entero largo der y largo isc. ¿Ok? Una variable para decir el largo que tiene la cadena de la derecha y un largo para decir el largo de la cadena de la izquierda. Vamos a crear un par de listas. lisc, que va a ser camino más largo aux. En esta se va a guardar el camino más largo de la izquierda, o sea, a izquierda, con largo izquierda. Y vamos a hacer otra, pero que guarde el camino más largo de la derecha. Ok, para la derecha y con el largo de la derecha. Una vez que ya tenemos estas dos listas creadas, vamos a crear un nodo lista, en el cual vamos a guardar su raíz. Vamos a llamarlo raíz, after raíz, igual new nodo lista, y raíz ln va a ser igual a l. Bien, ahora lo que vamos a preguntar va a ser, ya tenemos la raíz, que es lo primero que necesitábamos, recuerda que es de la raíz a una hoja, vamos a ver cuál de las dos listas tiene mayor longitud. Y lo único que vamos a hacer va a ser sumárselo al largo. Entonces vamos a preguntar si lisc es mayor o igual a lder, o sea, el largo de la lista es mayor, entonces lo que vamos a decir va a ser que el largo va a ser igual a el largo que tenga la izquierda más 1 para sumarle la raíz, y lo que vamos a hacer va a ser raíz siguiente igual a lisc. De esta manera tenemos la raíz y toda la lista. De lo contrario, en el caso de que, bueno, no se cumpla esta condición, es lo opuesto, ¿no? El largo va a ser igual al largo de la derecha más 1 y raíz siguiente va a ser igual a lder. Ok, y finalmente, bueno, tendríamos que retornar raíz. Ok, sí, y así quedaría la función auxiliar. Ahora, para la función que nos estaban pidiendo a nosotros, lo que tendríamos que hacer es lista camino más largo. Le vamos a pasar el árbol simplemente. Y bueno, acá adentro vamos a declarar el entero largo que le estamos pasando a esa función. Y vamos a retornar el camino más largo aux. Con el árbol y el largo. Y de esta manera nos queda la función. Una cosa importante, acá tenemos dos listas, como vamos a terminar utilizando solo una, acá podríamos crear una función que sea liberar
lder, por ejemplo, y podríamos hacer lo mismo acá abajo para ahorrarnos la memoria de esa cadena de esa lista que no vamos a usar. Ok, tendríamos que hacer esta función, pero no es necesario y así nos quedaría la función entonces. Bueno, ejercicio 3. En este nos definen un árbol binario de búsqueda que, bueno, a ver, es lo mismo que nos definían aquí arriba realmente. Ok, es lo mismo, solo que acá en vez de AB es ABB. Y bueno, tenemos que hacer otras funciones, en el cual nos piden insertar, que dice que recibe un natural X y un árbol binario de búsqueda. Inserta X manteniendo su cualidad de árbol binario de búsqueda. A lo que se refiere con cualidad de árbol binario de búsqueda fue lo que expliqué al principio del video, que el nodo raíz, los elementos menores al nodo raíz se van para la izquierda, los elementos mayores se van para la derecha. A eso se refiere. O sea que para insertar vamos a tener que tener eso en cuenta. Dice que es un procedimiento, entonces un void insertar ABB. Le vamos a pasar, por supuesto, un entero x, bueno, un uint x, y un árbol binario de búsqueda por Aspersan, porque lo vamos a editar. Ok, si el árbol que nosotros le pasamos es null, o sea es vacío, lo que vamos a hacer va a ser crear un espacio en la memoria, o sea un árbol binario de búsqueda. Bueno, creamos un espacio en memoria, mejor dicho. Lo podemos llamar como quieran. Nuevo. Igual a new nodo ABB. Ok. Nuevo lm es igual x. Ok. Y bueno, como el árbol es vacío, el A que nosotros le pasamos y este es el único elemento, es una hoja, además de raíz es hoja. Entonces, nuevo izquierdo es igual a nuevo derecho igual a null. Y de esta manera ya nos quedaría creada. Pero, de lo contrario, en el caso de que el árbol no es vacío, ok, no es vacío, si el x es menor a ln, o sea, si el x es menor a la raíz del árbol, entonces vamos a hacer insertar con el x, pero por la rama izquierda. ¿Ok? Porque recuerden que todos los elementos menores a la raíz se van hacia la izquierda. De lo contrario, o sea, si x es mayor, insertar es insertar árbol binario de búsqueda, ABB, insertar ABB de x, pero por A derecha. ¿Ok? Y así quedaría la función para insertarlo. ¿Ok? La nueva complejidad en sí que tiene insertar cosas en un árbol binario de búsqueda es justamente el nodo raíz. A la hora de insertar tenemos que verificar qué pasa con el valor numérico que tenga el nodo. Ok, la siguiente función pertenece a árbol binario de búsqueda. Recibe un natural x y un árbol y devuelve true si x es un elemento del árbol. Devuelve, ok, es un bool. Pertenece a ABB. Le pasamos una int x y un árbol binario de búsqueda a. Bien, y empezamos con un bool resultado igual false de entrada y le preguntamos si a es distinto de null. Ok, o sea, ya lo igualamos a false porque así nos ahorramos el caso de preguntar si es false y todo eso. O sea, si es null. Le preguntamos si no es vacío, si AL, o sea, la raíz es x, return null. Perdón, return true. De lo contrario, si no es la raíz, de vuelta, tenemos que ver qué pasa con el valor. Si x es menor a ln, nos tenemos que buscar por la rama derecha, o sea, return pertenece árbol binario de búsqueda
de x, pero por la rama izquierda, porque es menor, o sea, y los elementos menores a la raíz van por la rama izquierda. De lo contrario, si x es mayor a L, a la raíz, vamos a retornar pertenece árbol binario de búsqueda de x, pero por la rama derecha. Y de esta manera nos quedaría la función. Bueno, más que return, esto no es return, es resultado, porque si no me va a quedar colgando en el caso de que no entre el if. Resultado. Igual a esto, igual a esto, igual a esto. Y aquí abajo le ponemos que return resultado. Pronto. Bien, para la función max árbol binario de búsqueda, recibe un árbol no vacío y devuelve el máximo elemento, el mayor elemento que tenga el árbol. Esto devuelve un entero, max ABB, y le vamos a pasar bueno, el árbol binario de búsqueda A. Ok, sabemos que los elementos más grandes del árbol siempre se van hacia la derecha. Entonces lo primero que tenemos que preguntar es decirle si A der es igual a null. Okay, si no hay elemento hacia la derecha, el máximo elemento que va a tener el árbol va a ser su raíz, porque para la izquierda son todos menores a la raíz. Entonces lo que hacemos es return el valor que tenga ALM. Que bueno, ALM es un uint, entonces acá tendría que volver uint, pero bueno, no importa. De lo contrario, si A derecha no es vacía, lo que hacemos es simplemente llamar max ABB, perdón, return max árbol binario de búsqueda con A por derecha para encontrar el máximo elemento. Esta recursión, cuando llegue a este caso base, va a devolver ese elemento. La siguiente es un procedimiento remover máximo elemento, elimina el mayor elemento que tenga el árbol, void remover max árbol binario de búsqueda, le vamos a pasar nada, el árbol binario de búsqueda por aspersan. Y bueno, de vuelta le tenemos que preguntar si la rama derecha del árbol es nula o no, porque si es nula el máximo elemento va a ser la raíz, entonces tenemos que eliminar la raíz. Bueno, vamos a crear un árbol binario, o sea, no importa, me acuerdo, así, borrar, y lo vamos a igualar a, ok, ahora tenemos este nodito apuntando a la raíz, vamos a pasar a va a ser igual a isc, ok, o sea, y delete, borrar. Lo que acabamos de hacer acá es básicamente, si toda esta rama, y ahora por la mano, si toda esta rama derecha no existe, solo tenemos esta raíz, es el elemento más grande, lo que hacemos es a es igual a isc, entonces va a estar acá, y la eliminamos, entonces nuestra nueva raíz pasa a ser el 41, y el 60 se elimina. ¿Ok? Pero de lo contrario, si existe ADER, o sea, hay elementos hacia la derecha, tenemos que irnos hacia la derecha porque los elementos mayores están hacia la derecha. Y vamos con ADER. Y así quedaría la función remover máximo elemento. Ok, para la última función del ejercicio 3, nos dicen básicamente la función kdécimo recibe un natural k y un árbol binario de búsqueda, retorna un subárbol que tiene el kdécimo elemento
de A como raíz. ¿Ok? Si este existe, si existe la raíz, si no hay al menos k elementos en A o k es 0, la función debe retornar un árbol vacío. Si k es 1, se refiere al menor elemento del árbol. Si k es 2, al segundo elemento más pequeño, y así sucesivamente. Ok, vamos a hacer un void. Quesimo. Vamos a dar un int k. Vamos a pasarle el árbol binario de búsqueda A. Y vamos a pasarle un árbol binario de búsqueda pasado por Aspersan llamado aux. Entonces, aux lo vamos a igualar a null de momento porque el árbol es vacío. Y vamos a preguntarle si A es distinto de null y K es mayor a 0. En ese caso lo que vamos a hacer va a ser declarar un entero que es faltan igual a K. Esto nos va a decir la cantidad de nodos que nos falta recorrer. Vamos a llamar a quesimo, pero por la rama izquierda, con faltan A y isc y aux. Ok, acá. Si faltan es mayor a 0, entonces significa que hay menos de k elementos en la izquierda. Entonces le vamos a restar a faltan 1 para sacarle la raíz. De lo contrario, si faltan es igual a 0, significa que el único elemento que tenemos en A es su raíz. O sea, no hay elementos para sacarle. Entonces, aux es igual a... Si no, esto significa que hay menos de k elementos en la rama izquierda, entonces vamos a llamar quesimo por la rama derecha. Ok. Y finalmente, por debajo de esto, k es igual a falta. A ver, sí. Si k es 0, significa que el elemento se encontraba por la derecha. Y bueno, esto le puse void, tendríamos que devolver un árbol binario de búsqueda. Pero bueno, la idea de la función es esta. Y por último vamos a ver la función del ejercicio 4, filtrado. Del ejercicio 5 hasta el 9 lo voy a dejar para otro video para que este no se haga tan largo. Nos definen una estructura en la cual tenemos dos campos, uno que tiene la nota, que va a ser nuestro dato, y otro que tiene la cédula, que va a ser nuestra clave. Y bueno, eso está metido dentro de un árbol. Y es por eso que los árboles, los noditos, tienen dos campos, cada nodo. Porque cada celda de info tiene dos campos. Nos piden hacer una función que devuelva los elementos de A en los que nota es mayor a cota. ¿Ok? Y no podemos usar procedimientos auxiliares, pero sí podemos usar max ABB y remove max ABB, que los hicimos en el ejercicio anterior. Entonces ya tengo esto acá anotado. Lo que tenemos que hacer es crear primero árboles. Vamos a llamar uno fisc, otro fder, para poder filtrar la rama izquierda y la rama derecha, y uno más para devolver el resultado. Necesitamos ingresar a este struct en algún momento para poder comparar el dato con la cota. Entonces vamos a crear infos. Vamos a llamarlo raíz y máximo o mayor. Ya vamos a ver para qué es ese mayor. Vamos a preguntarle primero si A es nulo, porque en este caso estamos en el caso fácil donde res va a ser igual a null, dado que si nos pasa en un árbol vacío no tenemos nada que filtrar. Pero de lo contrario, vamos a tener que, para fisc, filtrar con A izquierda, cota. Filtramos toda la rama izquierda y la guardamos en fisc. Y en fder hacemos lo mismo pero con la rama derecha. ¿Ok? Y tenemos que guardar la raíz de A, dado que si existe un árbol mínimo hay una raíz. Entonces, en raíz le vamos a asignar a L.
que vendría a ser la raíz de A. Vamos a preguntarle ahora, ¿qué pasa si cota es menor a la raíz de nuestro árbol? O sea, a raíz punto dato. Raíz, recuerden que es un stinfo, o sea que raíz, para entrar a StressTo tenemos que usar un punto y vamos, lo usamos con punto nota, no punto dato. Bueno, si cota es menor a raíz punto dato significa que no borramos dato, debido a que la condición para armar el árbol es que la nota sea mayor a cota. En este caso lo cumpliría, entonces no tenemos que eliminar la raíz de nuestro árbol. Lo que vamos a hacer es a res, pedirle memoria dentro del nodo, ok, y vamos a en resinfo a guardar la raíz. Resinfo vendría a ser esta de aquí, ¿no? Esto me está pidiendo espacio en esta estructura, entonces podemos ingresar acá y guardamos en info nuestra nota que vendría a ser raíz. Res isc va a ser igual a fisc, o sea, lo filtrado por izquierda, y resder va a ser igual a lo filtrado por derecha. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo filtrado por izquierda es igual a null? En este caso, res va a ser igual a lo filtrado por derecha, porque si no hay nada en la izquierda no es necesario que lo incluyamos. Pero de lo contrario, si pasa lo mismo pero con lo filtrado por derecha, res va a ser igual a fisc, dado que no hay nada en lo filtrado por la derecha. Ahora, este else viene a representar qué pasa si cota es mayor al elemento que se encuentra en la raíz. Tenemos que eliminar la raíz, pero si eliminamos la raíz sin generar una nueva raíz, perdemos nuestro árbol. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, a mayor, le vamos a asignar max a bb el máximo elemento que tenga fisc, el máximo elemento que tenga la cadena izquierda ya filtrada, y de acá devolvemos el info que tenga. O sea, que si nos venimos acá, si queremos eliminar este nodo, le vamos a buscar el mayor elemento que tenga acá, que sería el primero. Y ahora vamos a remover max a bb de fisc. ¿Ok? Removemos el máximo elemento de ese, que vendría a ser justamente la raíz, que es menor a la cota. Ahora que ya tenemos nuestra nueva raíz, ya podemos hacer lo mismo que hicimos acá arriba. O sea, a res va a ser igual a new nodo abb, resinfo va a ser igual a mayor, res izquierdo va a ser igual a lo filtrado por la izquierda, y res der va a ser igual a lo filtrado por la derecha. Y de esa forma ya terminaríamos. Tenemos que retornar el res. Bien, espero que haya quedado más o menos claro. Este video lo voy a cortar por acá y ya en la segunda parte sigo con el ejercicio 5 hasta el 9.